Noticias y estamos como siempre con Raúl Sor. Raúl, ¿cómo estás y qué te parecieron estos resultados? Hola Alicia, bueno, parece que ya está todo resuelto, aunque los sectores de izquierda en Colombia todavía dicen que hay que revisar ciertas mesas, pero claro, a nivel de las congratulaciones internacionales se da por hecho que de la Espriella, Abelardo de la Espriella ganó la elección y que, bueno, ya estamos en un capítulo nuevo. Quedan todavía muchas dudas sobre cuál va a ser su verdadera actitud, porque él ha dicho cosas contradictorias. Ha sido tremendamente agresivo en la campaña, que como tú lo señalaste, amenazó con destripar, imagínate el concepto, destripar a líderes de la oposición si le generaban dificultades y, claro, después, una vez que ya está elegido, ha moderado el discurso, pero considerando sus antecedentes, de dónde viene de la Espriella, cabe pensar que sí puede ser bastante violento y en particular estoy pensando en las vinculaciones que él tuvo, él las niega ahora naturalmente, pero con la Autodefensa Unida de Colombia, que fue la principal agrupación de paramilitares. Paramilitares en Colombia eran elementos de extrema derecha, latifundistas, narcotraficantes e incluso miembros del ejército que, digamos, una vez durante las noches y en las regiones operaban y daban muerte a aquellos que ellos consideraban militantes de izquierda y que lo encajonaban o lo calificaban como subversivo. Y bueno, fue un periodo en que hubo miles y miles de muertos, de asesinados en Colombia. De hecho, la Unión Patriótica, que era la principal formación de izquierda, tuvo más de 600 asesinados, su candidato fue asesinado, en fin. Por lo tanto, es una historia muy sangrienta. Entonces, cuando alguien dice, vamos a destripar, y proviene a grandes rasgos con esos antecedentes, uno tiende a tomarlo en serio. De manera que el gran temor que uno tiene hoy en Colombia es que continúe esta historia tan dramática que ha tenido Colombia de violencia, que comienza prácticamente en el siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX, por distintas razones, los esmeralderos antes, el narcotráfico después, ha mantenido zonas enormes en que el Estado colombiano no estaba presente. Y una historia de guerrilla, de hecho, digamos, uno de los mayores digamos, fraudes o imposiciones inconstitucionales fue la persecución contra el Partido Liberal, que hoy día es el principal partido y de allí salen, digamos, las distintas corrientes mayoritarias en Colombia, pero en su tiempo era una gran disputa entre conservadores y liberales. Y los conservadores eran, digamos, la derecha tradicional, muy católica, muy intransigente, y los liberales, como en toda América Latina, todas las revoluciones liberales querían un Estado laico, en fin, no necesariamente progresista, pero lo que hemos conocido en todos los países latinoamericanos a través de los gobiernos liberales. Y esto, claro, propició, después de la Segunda Guerra Mundial, una verdadera guerra civil. Y los liberales huyeron de las ciudades perseguidos por los conservadores, y de ahí nace las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Y las FARC fueron, digamos, liberales y comunistas, de alguna manera se mezclaron en esta defensa, en este intento por proteger su existencia, y como dicen en Centroamérica y en Colombia, se fueron al monte, ¿no? Aunque fue la selva, y empezaron la lucha armada, y esa lucha armada duró hasta hace muy poco, hasta hace una década, hasta que finalmente la FARC decidió reconocer la realidad política, que no tenían destino, no tenían adhesión popular. De hecho, una vez que se legalizaron y fueron a las elecciones, tuvieron una derrota descomunal. Es decir, la FARC no tenía ningún respaldo político y toda su fuerza, que no era poca, era militar. Ahora, es interesante lo que señalas porque Abelardo de la Espriella dice ser un outsider, pero cuenta con el respaldo del uribismo.
en esta segunda vuelta. Y Algunos dicen es el uribismo recargado. el uribismo recargado. Y el uribismo usó la fuerza y no dio los resultados esperados. Entonces, también habría un temor por el respaldo que tiene de la Espriella dado el uribismo, no solo con sus nexos de los que tú has señalado, sino también con el respaldo que tiene de la centro-derecha. Mira, Alicia, tú pones ahí el dedo en la llaga porque ese es un tema de fondo. Se han probado distintas fórmulas y el presidente Santos intentó una negociación y él fue el que llevó al fin, digamos, a que las FARC en definitiva se sometieran y entregaran las armas y se incorporaran. Pero ¿qué ha ocurrido cada vez que ha habido este intento de integración? Los grupos paramilitares de ultraderecha han asesinado a mansalva a una serie de exmilitantes y en el caso de la FARC se calcula que varios centenares han sido asesinados en los lugares, en las veredas, como se le llamó se le ha llamado en Colombia, donde se les permitió asentarse, sin embargo han sido acosados y muchos de ellos han sido asesinados. De manera que esta historia de refugiarse en la montaña, irse al monte, sigue vigente. Es decir, la única manera que muchos ven para sobrevivir, especialmente las mujeres. Fíjate, la FARC tenía aproximadamente un 40% de sus militantes armados eran mujeres. Y en un reportaje que hice en Colombia, hablando con mujeres militantes de la FARC, me decían, oye, si la única manera de que aquí te respeten es con un fusil en la mano. Es decir, si no, estás expuesto a la violación, al asesinato. Es decir, no hay presencia del Estado en muchas regiones. Y cuando no hay presencia del Estado, ¿qué ocurre? Es la ley del más fuerte. Si tú no tienes un fusil, estás expuesto a cualquier abuso. Otro de los temas importantes que hay que hablar respecto de Abelardo de la Espriella es que, claro, es una nueva figura que es igual a Nayib Bukele, de hecho, en apariencia se parecen y da la sensación que fue a propósito este cambio de look de Abelardo de la Espriella. Estamos volviendo a tener entonces estas figuras populistas en América Latina que hacen unas promesas de combatir la violencia, de crear megacárceles y que que hacen eco en la ciudadanía. Bueno, tú vuelves a tocar un tema muy central, el de las megacárceles. Bukele se ha hecho famoso por su famosa cárcel en la cual los presos están sometidos a condiciones bastante inhumanas, muy duras. Y bueno, de la Espriella ha prometido construir 10 cárceles. ¿Dónde? En el medio de la selva, en lugares inaccesibles. Eso ya te dice volúmenes de las condiciones a las que piensa someter a quienes caigan en esas cárceles. Y bueno, por lo que sabemos en El Salvador, ahí se han cometido una serie de abusos, ha muerto una gran cantidad de internos, de manera que eso es algo temible. Y bueno, cuando tú tienes una política tan radical, lo que puedes esperar siempre es una reacción igualmente radical. Y en el caso de Colombia, hoy día tenemos todavía una gran variedad de grupos armados de distinta índole, de extrema derecha por grupos de latifundistas, con connivencia en algunos casos con el ejército. Tenemos remanentes de grupos guerrilleros, todavía el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, se mantiene vigente, no ha entregado las armas, no ha llegado a un acuerdo. Hay disidentes de la FARC que no adhirieron al acuerdo, que siguen operando y han realizado atentados, de manera que hay una serie de grupos armados y, por supuesto, los narcotraficantes tienen sus propias guardias, tienen sus propios recursos, de manera que esto es una situación muy explosiva que uno se pregunta si es posible resolverla simplemente con represión. Y muchos gobiernos colombianos anteriores han tratado sin éxito, hasta ahora nadie ha tenido un éxito absoluto, pero me parece que el que llegó más lejos fue el presidente Santos y que logró algo que muchos consideraban muy difícil, logró la disolución de la FARC. Y eso es un éxito muy importante en la pacificación y en crear una convivencia. Y en ese contexto me parece que el lenguaje y la amenaza de la Espriella son complejas, porque
probablemente van a tener una respuesta. Y esa es la historia de Colombia. ¿Cómo ves tú, por otra parte, cómo queda la izquierda ahora después de estas elecciones? Porque si bien Iván Cepeda, digo, reconoció la derrota, no le fue mal en estas elecciones. Tuvo una cantidad de votos bastante importante. No, le fue extraordinario. La izquierda en Colombia no figuraba. La izquierda estaba absolutamente ausente y estaba hasta cierto punto secuestrada por la FARC. La FARC era, digamos, el emblema de la izquierda y como tenía vínculos, vasos comunicantes con el Partido Comunista, vasos comunicantes bastante estrechos en algunos casos, la izquierda era la FARC. Pero la FARC no tenía ninguna adhesión, ninguna simpatía por parte del movimiento popular. Es decir, muchos incluso en zonas rurales lo veían como una amenaza. Cada vez que se acercaba a la FARC, sabía que junto con la FARC iba a llegar el ejército y las condiciones se iban a tornar más difíciles para esa población. De manera que la FARC no constituían una salida política. Y el hecho que ha evolucionado esta coalición izquierdista y que logra prácticamente el 50% de los votos, perdiendo por una cantidad, es decir, prácticamente empatando. Sí. Si esto lo viéramos en una encuesta, diríamos, este es un empate técnico. Bueno, un empate técnico es una gran victoria o un gran desarrollo para la izquierda. Bueno, no les dio para vencer y es llamativo que no hayan vencido, especialmente porque De las Prielas era un candidato muy amenazante, muy polarizador. Él, hay que reconocerle, no hizo ningún esfuerzo por moderar o por engañar a sus electores. Lo dijo pan, pan, vino, vino, y todo el mundo que votó por él sabe exactamente por lo que votó. Y bueno, y a esto se suma, digamos, algo que ha gravitado también mucho en América Latina, el respaldo irrestricto, absoluto, por parte de Estados Unidos. Y el presidente Trump tomó la medida insólita de llamar a votar por Espriella y dijo que él era el mejor candidato y que al decir esto estaba abriendo las compuertas de la ayuda estadounidense y de una relación que en el caso de, digamos, en el pasado ha sido muy compleja. Recordamos, por ejemplo, el bombardeo, el ataque contra botes que presuntamente Estados Unidos dice eran narcotraficantes y en algunos casos pueden haberlo sido, pero hay alguna evidencia que en algunos casos no lo fueron. Exactamente. Y en ese sentido, la última vez que hablamos, en la primera vuelta, hablamos de Estados Unidos y Colombia, y claro, tú nos decías, hay que hacer una diferencia entre la relación entre estados y la relación entre gobiernos. La relación entre gobiernos, entre Trump y Petro, fue difícil. Acusaciones iban, acusaciones venían, pero claro, ahora Donald Trump felicita a De las Prielas, lo llama. ¿Cómo quedan entonces las relaciones entre ambos países, considerando, por ejemplo, el Plan Colombia? Bueno, el Plan Colombia fue la viga maestra que le permitió en gran medida sobrevivir a los gobiernos colombianos. Fue una ayuda de miles de millones de dólares que le brindó Estados Unidos. El 80% de esa ayuda era para fines militares y un 20% para fines cívicos, es decir, mejora de infraestructura, servicios a la población, pero el grueso fue militar y probó ser decisivo, sobre todo con mecanismos de detección aérea que lograron detectar las unidades guerrilleras y esto logró, digamos, impidió que la FARC en aquel momento pudiera amasar grupos importantes, unidades importantes de combate y comenzó a fraccionarla justamente por esa capacidad de detección y de ataque que gracias a una gran donación de helicópteros y de recursos, y esto cargó la balanza militarmente frente a un movimiento que había puesto todas sus esperanzas primordialmente en una victoria militar, cuando digamos, no tenía ni una posibilidad de vencer si no tenía un respaldo significativo de la población. De manera que Colombia queda en una situación incierta y lo que uno puede esperar que ojalá esto no derive, que no haya una regresión hacia la violencia, que no se vaya gente al monte, que para sobrevivir no haya que tener un fusil en la mano y que De las Prielas pueda aplicar una política de incorporación de los distintos sectores y que lleve adelante lo que han intentado los gobiernos colombianos anteriores,
un proceso de negociación. Claro, me parece que la consigna de paz total era un poco demasiado optimista, ciertamente no se logró, pero, digamos, esa fue la ilusión que tuvo Petro, y está claro que la paz total, estamos muy lejos de la paz total, pero esa era la intención. Y ojalá, aún quizás con una política más realista, esto se pueda realizar. Por último, Raúl, antes de despedirnos, vemos un resultado ajustado de la misma forma que vimos en Perú. Se está repitiendo esto de países muy polarizados y que eso conlleva también al problema de la gobernabilidad. Acá De la Espriella también va a tener un desafío muy importante, gobernar para la mitad del país que no votó por él. Yo te diría que Colombia tiene un problema mucho más grave que Perú. Perú también lo tiene, pero Chile no lo tiene. Y Colombia lo tiene en forma muy aguda. El Estado no llega, no está presente en vastos sectores del país. Te lo digo con conocimiento de causa. He viajado por Colombia, he estado en regiones, especialmente en el norte del país, cerca de la frontera con Panamá, en el sur, y hay vastas regiones donde realmente, y por eso la FARC pudo ocupar sectores tan amplios, territoriales, que claro, se pueden desvanecer, pero tú ves que no llegan los servicios, sino, por tomar una novela de García Márquez, no llega el correo. Pero eso es complejo considerando que De la Espriella es una figura que quiere achicar el Estado. Y de hecho el temor de la izquierda es perder las conquistas sociales. Exactamente. Y de ese punto de vista, él ha dicho que va a reducir el Estado. Eso es uno de los puntos centrales de su campaña, junto con la seguridad y la construcción de las nuevas cárceles. Ese es el único ámbito en que él empieza a expandir el Estado. Pero bueno, incluso están pensando que estas cárceles, como en otros lugares, sean privadas, sean concesionadas. Pero en fin, el hecho es que, claro, De la Espriella, si va a reducir el Estado, que es una reivindicación muy importante de un sector que ha estado marginado, y yo diría que Colombia es uno de los países con mayor nivel de marginación en América Latina. Es decir, es uno de los países menos integrados desde ese punto de vista. Está a un nivel similar a Centroamérica en muchos aspectos. De manera que el reto, el desafío para Colombia es descomunal. Raúl Sor, como siempre, muy interesante tu análisis. Muchas gracias. Gracias, chao. Chao. Nosotros nos vamos a la pausa, pero al regreso vamos a continuar analizando entonces los resultados de estas elecciones en Colombia. Ya volvemos.